Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Fabi Fútbol, desde donde les agradecemos que nos sigan en nuestro canal y nos acompañen en nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a hablar de algunas cosas que ocurren regularmente dentro de una cancha. El fútbol, al ser un deporte de contacto y jugarse muchas veces con gran vehemencia, termina ocasionando algunos encontrones que propician lesiones, algunas veces graves, en la integridad de los jugadores. Hoy vamos a recordar algunos de esos hechos, que aunque tristes, forman parte de la historia del fútbol. Alguna vez el gran Obdulio Varela, el legendario capitán de la selección uruguaya en el Peñarol, después de que un rival le había hecho una dura entrada a un compañero suyo, se dirigió respetuosamente al árbitro y le dijo: señor juez, si uno de mis compañeros llega a hacer una entrada similar, por favor retírelo del campo. Esto lamentablemente ocurrió en un partido en el marco del Mundial de Chile en 1962. El 31 de mayo de ese año, en el partido de la primera fase entre la URSS y la Yugoslavia, el defensa ruso Eduard Dubinsky despejó el balón en una jugada normal y el delantero bosnio Muhammed Mujic le hizo una dura entrada sin ninguna necesidad, porque ni siquiera tenía el balón, que le ocasionó una fractura de tibia y peroné al defensa ruso. El árbitro ni siquiera pitó la falta porque el balón ya estaba en otro sector del campo y no estaba mirando, pero los compañeros obviamente acudieron en defensa de su compañero, vieron la gravedad de la lesión e incluso los mismos jugadores yugoslavos le pidieron a Mujic que abandonara el campo y no jugara más en ese partido. Además, después la Federación Yugoslava lo sancionó y nunca más volvió a jugar defendiendo los colores de Yugoslavia. Lamentablemente, la lesión de Dubinsky fue bastante grave. Necesitó de varias operaciones y 13 meses para volver a los campos de fútbol, pero nunca pudo retomar su nivel. Jugó algunos años en equipos menores, nunca volvió a la selección, y en 1968, a raíz de la mala curación que tuvo su lesión, se le detectó un sarcoma, un tipo de cáncer, que lo obligó a someterse a nuevos tratamientos e incluso llevó a que le fuera amputada su pierna. Y lamentablemente aún más, en 1969, a los solo 34 años de edad, perdió la batalla contra ese cáncer y perdió la vida, debido a las consecuencias que tuvo la lesión que le profirieron en el Mundial de 1962. En 1979 fue famosa una lesión que le ocasionó Antonio "el Gringo" Palacios, un recio defensor del Cúcuta Deportivo, a la estrella del fútbol colombiano Willington Ortiz, para muchos el mejor jugador colombiano de la historia. Fue una fea entrada que le ocasionó a Willington una herida en el muslo izquierdo que necesitó 35 puntos de sutura y lo sacó 6 meses de las canchas. Lo bueno fue que en ese momento se decidió que Antonio "el Gringo" Palacios no podía jugar durante el tiempo que estuviera lesionado y retirado de las canchas Willington Ortiz. Una sanción ejemplar que ojalá se aplicara el día de hoy. El 21 de noviembre de 1999, en un partido más de la Serie A entre el Inter y el Lecce, Ronaldo Nazario, el fenómeno, tuvo un mal movimiento con la rodilla que le ocasionó salir del partido y se agravó bastante, tanto que lo sacó varios meses de los campos de juego. Hubo obviamente mucha preocupación en el Inter y en la selección brasileña. Pero lo verdaderamente triste ocurrió el 12 de abril del 2000, en la final de la Copa Italia entre el Lazio y el Inter, el partido en el que después de casi 6 meses Ronaldo Nazario, el fenómeno, volvía a los campos de juego. Y empezando el partido, en una jugada en la que intentaba gambetear al defensor Fernando, la pierna se le quedó enterrada en el pasto, y ese movimiento fortuito lamentablemente le causó una rotura total del tendón rotuliano en su rodilla derecha. Fue algo verdaderamente feo, porque fue pues algo lamentable ver a Ronaldo tirado en el pasto llorando, auxiliado por sus compañeros e incluso por sus rivales, precisamente en el día que volvía de esa larga lesión. Incluso se temió por su carrera, que no pudiera volver a jugar, y esta lesión lo sacó de los campos de juego durante más de año y medio. La buena noticia fue que poco antes del Mundial de Corea y Japón 2002 pudo volver a las canchas y tuvo su revancha en pleno mundial, donde logró la selección verde amarela su pentacampeonato, siendo Ronaldo una de las figuras del campeonato de la selección brasileña y el goleador del torneo. El 14 de agosto de 1981, en un partido de la Bundesliga entre el Werder Bremen y el Arminia Bielefeld, el defensor del Werder Bremen, Norbert Sigman, le propinó una fea entrada al delantero Ewald Linen del Arminia. Fue verdaderamente feo porque le deslizó los tacos por el exterior de su muslo y le causó una herida de más de 25 centímetros, una herida muy fea en la cual terminaba viéndose el músculo y hasta el hueso del jugador. Obviamente Linen empezó a quejarse, recibió el auxilio de sus compañeros, entró en la camilla, entró todo el mundo, él intentó incorporarse y empezó a protestar contra
el técnico Rehagel del equipo local porque lo acusaba de que había mandado a su jugador a que lo lesionara. Fue algo bastante impresionante ver esa herida del jugador Linen, el cual fue retirado en camilla, requirió 25 puntos de sutura y lo increíble fue que solo tuvo 17 días de incapacidad. El árbitro Medardus Luca simplemente le sacó tarjeta amarilla al agresor y por esto la federación lo sancionó y fue el último partido que pitó en la Bundesliga. El 22 de enero del 2014, en un partido de la Copa de Francia entre el Chasselas, un equipo de la cuarta división, contra el Mónaco, hubo una dura entrada del defensor Soner Ertek, un jugador semiprofesional que complementaba su tiempo dando clases de geografía, que le hizo al delantero colombiano Radamel Falcao García. Una falta dura pero relativamente normal que dio para penalti que efectivamente pitó el árbitro, pero que no parecía tan grave como lamentablemente sucedió. El Tigre tuvo que salir del campo y esta jugada derivó en una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Radamel Falcao García, una de las peores lesiones que puede tener un futbolista, y lamentablemente lo sacó de las canchas durante más de 6 meses e hizo que se perdiera el Mundial de Brasil 2014, en el cual en ese momento era la máxima estrella y la máxima esperanza de la selección colombiana para este Mundial. Después de recuperarse tuvo incluso aciagas temporadas en Inglaterra y algún genio del micrófono incluso lo bautizó como un exjugador. Él finalmente volvió al Mónaco, donde logró retomar su nivel, y en el Mundial de Rusia 2018 tuvo su revancha, al final convertir el gol que había soñado desde niño y que era el sueño también de millones de colombianos. El 14 de octubre del 2006, en un partido por la octava fecha de la Premier League de Inglaterra, entre el Reading y el Chelsea, el delantero Stephen Hunt, al tratar de alcanzar un pase largo que le había hecho un compañero, terminó estrellando su rodilla de forma fortuita contra el arquero checo Petr Cech. Aquel choque de su rodilla con la cabeza del arquero le terminó causando una fractura de cráneo que lo sacó de los campos durante 4 meses. Incluso el técnico del Chelsea, el técnico del arquero, dijo después del partido que era una suerte que siguiera con vida después de aquel desafortunado encuentro. Este es el motivo por el que durante el resto de su carrera siempre vimos al arquero Petr Cech con un casco protector jugando los partidos de fútbol. Bueno, este era el recuento que teníamos el día de hoy en Fabi Fútbol. Esperamos que lo hayan disfrutado y esperamos que no olviden, hay que vivir la fiesta del fútbol en paz y no es obligatorio ser felices, pero es obligación intentarlo. Bye bye.